más relevante. Escuchas Pauta de Negocios. El tema vetting es una palabra en inglés que se traduce de algún modo como en el gerundio examinando, o cómo se examinan las cosas. Y una examinación continua, auditoría continua, es muy importante de ver para ir seleccionando gente. El tema, por ejemplo, se abre los procesos de selección de directorios. Para esta temporada de directores hay un montón de directorios que cambian sus composiciones y la revisión exhaustiva que uno puede hacer en distintos ámbitos es muy, muy importante para evitar malos ratos en términos de reputación corporativa y además elegir bien. Y obviamente se hace, ¿no es cierto?, presente en la elección que va a tener el presidente electo Gabriel Boric de su primer gabinete. También es un elemento que habrá que ver con lupa porque es clásico, ¿no es cierto?, en todos los nombramientos de gabinete, no solamente en Chile, sino también en el mundo, esta revisión y la posterior salida, ¿no es cierto?, de ciertas yayitas de ministros, subsecretarios, que hacen que muchas veces este tema venga, ¿no es cierto?, con cierta cuerda. Se anuncia un ministro y después se tiene que echarte atrás porque dijo algo, porque obviamente tuvo cierta posición o ya marcó cierta posición o en lo que uno quiera tiene cierto nivel de conflicto. Así que es muy, muy importante. Para conversar de este tipo de procesos, de la importancia que hay que tener en consideración, cómo tiene que auscultarse este tipo de nombramientos, estamos con el socio Anholzer, Antonio Díaz Araujo. Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por estar hoy día en Pauta de Negocios. Cristian, gracias por la invitación. Antonio, el tema de la auditoría continua, la revisión continua, lo primero, ¿por qué es tan importante, por ejemplo, en la conformación de directorios? Porque es una herramienta que probablemente se está desarrollando cada vez más. Hay empresas que obviamente lo desarrollan, por ejemplo, Anholzer entiendo que es uno de los servicios que presta, pero ¿por qué es tan importante para evitar problemas de reputación, problemas corporativos que después son como una bola de nieve, se agrandan muchísimo y se pueden evitar con un buen proceso? Lo importante hoy en día es que el mundo privado se ha empezado a regir por una ley que se llama la 20.393, la ley de prevención del delito y conflictos de interés. Y eso sube la valla, ¿cierto? No es solo el concepto de que yo esté preocupado del daño reputacional, sino que ahora el directorio y los ejecutivos de la empresa son probablemente personas que podrían enfrentar por delitos o por situaciones que están descritas en la ley, incluso penas de cárcel. Esa situación es una que el mundo empresarial no estaba acostumbrado en Chile. En otros países del mundo probablemente mucho más. Pero sin embargo permea toda la sociedad. Yo diría que es una ley que es bien buena desde la perspectiva de que eleva el estándar de los directores y de los ejecutivos y los empleados de las empresas. Ahora, tiene que ver con, una cosa es el marco legal, el telón de fondo de algún modo, y otro tiene que ver con el proceso. Este proceso, está en la primera selección, ¿no es cierto? Eso muchas veces está designado para headhunters, que son empresas que se dedican a este levantamiento, por ejemplo, de directores. Hay un registro, obviamente, nacional de directores, y empresas que prestan el servicio. Eso es un primer momento. Pero me imagino que también esto tiene que ver con un monitoreo continuo, porque después dentro del cargo de director, obviamente hay eso. ¿Cómo son esos dos momentos del tiempo? ¿De qué manera se distinguen o se diferencian, por ejemplo, las herramientas que hay para un momento y para el otro momento? En eso quiero ejemplificar que Chile tiene una ventaja comparativa bien grande, porque como tenemos boletas y facturas digitales, eso significa que el espectro de control aumenta en forma bastante exponencial. El paso uno que tú mencionas es claramente que las empresas tienen sus reglas, está la ley, pero en muchos casos las reglas que ellos tienen pueden ser incluso más exhaustivas que lo que dice la ley. Claro. Y de ahí en adelante el punto empieza a ser cuáles son los controles periódicos que quiero hacer, que básicamente es automatizar el trabajo que haría un humano, es decir, sacar el robot del humano. O sacar el humano y poner de algún modo un robot, de algún modo un bot, ¿no es cierto?, que pueda hacer un escaneo completo, permanente. Claro, un escaneo permanente completo que sea capaz de mirar los roots de todas las facturas que emito o que me emiten hacia mí, mirar quiénes son los dueños de esas empresas, efectivamente mirar que esta empresa, los dueños, los directores de esa empresa no tengan relación o por lo menos estén las relaciones dentro de los parámetros que menciona la empresa dentro de sus criterios de compliance.
Y esa parte es la parte que se va a ir adaptando, porque pueden haber filtros que son muy exhaustivos. Nuevamente, exhaustivos no en el sentido malo ni bueno, sino Claro. que nosotros somos un país chico, o sea, difícil encontrar en algunos cargos situaciones en las cuales tú no vas a estar emparentado con alguien en segundo o tercer grado. Por lo tanto, un filtro de segundo o tercer grado puede parecer exagerado para algunos tipos de negocios, ¿cierto? Pero lo que tú buscas acá evitar son sorpresas, son sorprenderte con que tú estás haciendo negocios. Y doy un ejemplo súper claro. Cuando el gobierno nombra un ministro, un subsecretario o algún cargo de confianza o algún miembro de la Corte Suprema o de los tribunales de justicia, eh, los familiares de primer grado de él pasan a ser PEP, Exacto. personas expuestas políticamente. Y esa es una actualización que es exógena a ti, es decir, tú el día de ayer estabas, Antonio Díaz tenía una cuenta corriente con el Banco de Chile y el día de mañana nombran a la señora de Antonio Díaz en un cargo del gobierno y súbitamente Antonio Díaz pasa a ser PEP y tus estatutos dicen que tú no haces negocios con PEP. La pregunta es, ¿no hacen con negocios con PEP cuando firmó el contrato, después de haber firmado el contrato, en todo momento y cosas por el estilo? Eso es un ámbito que se viene con mucha fuerza. ¿Tú crees, Antonio, estamos hablando? Perdón. El caso Cabal dejó una vara bastante alta al mundo de la auditoría continua. Yo creo que las estafas piramidales dejaron otra estafa, otro nivel bastante bajo de lo que estábamos haciendo respecto a cómo ocurren las estafas y ese tipo de interacciones. Y hoy día hay ámbitos hasta como daños al medio ambiente dentro de la ley, que son no menores. Estamos hablando con Antonio Díaz Araujo, socio en Holzer, respecto de la auditoría continua, la revisión continua que existe, ¿no es cierto?, en las empresas y los directorios para detectar eventuales conflictos de interés, eventuales, ¿no es cierto?, ilegalidades, ciertamente, ¿no es cierto?, porque es una herramienta de detección. Habitualmente, Antonio, con tu experiencia, este tipo de proyectos, de productos, de herramientas, de sistemas, ¿están en el área compliance, están en el área de fiscalía habitualmente o están ubicadas más de manera más transversal? ¿Es una herramienta que también se le entrega al directorio permanentemente o es la administración la que la tiene que ir supervisando y gestionando habitualmente? Clientes de esta herramienta están un poco en todos los ámbitos. Fiscalía claramente lo quiere, Contraloría también lo quiere. Pero después entra el área de ventas, el área de compras. ¿Y ahí por qué? A ver, eso es muy interesante. Por ejemplo, danos un par de ejemplos de cómo podría ser interesante para evitar conflictos de interés, para evitar ciertas cosas. Bueno, el área de compra está permanentemente buscando mejores precios y trata de evitar conflictos de interés. Y aquí ellos van donde ámbitos que son mucho más rebuscados, yo diría, que es que entre comprador y vendedor no hay una relación. Puede que no haya una relación explícita, pero puede que sean vecinos y uno no sabe. Esos son el tipo de cosas que el área de compra siempre está buscando, que es que saber que está comprando al mejor precio y que no está incurriendo en ningún tipo de situación que ellos no sean capaces de controlar. Ahora, esto es fascinante, Antonio, porque al final esto no es un gran hermano que te va detectando, ¿no es cierto?, y te va poniendo luces rojas, sino te va entregando información para que ciertamente ciertas instancias de la compañía o del gobierno corporativo tomen decisiones. Muchas veces uno dice, ok, es vecino, por ejemplo, en este caso del comprador, pero bueno, eso hace que lo conozca y eso hace que haya llegado al nexo y no necesariamente es per se es malo, sino que es una información que es importante que tenga quien es su jefe o quien opera en su jefatura para poder decidir si existe un conflicto de interés, ¿no es cierto?, que no puede resolverse o puede resolverse. Y por lo tanto, pareciera ser que toda esta data, ¿no es cierto?, tiene que tener, ¿cierto?, una interpretación finalmente de criterio y muy de management muy avanzado en este tipo de cosas, ¿no? Claro, y el problema de esto es que si se hace manualmente significa revisar cientos de miles de facturas, de boletas, de hacer varios cruces manuales y la idea es que esté automatizado en una plataforma que esté integrada con su sistema. Por lo tanto, esa es la parte esencial, que es que el monitorear este compliance no sea un proyecto, sino que sea un producto, un servicio que está en funcionamiento. Un producto. Esa es la parte enredada de tener un producto honesto, es que a las empresas usualmente les cuesta mucho tener esto operando internamente. Es un proceso de años. Un SAP, un verdadero SAP en materia de auditoría continua.
Hasta en insumos, ¿cierto? No, obvio. Digo porque que en su minuto costó mucho, fue un parto, ¿te acuerdas de la empresa que lo instalaban? Después era un gran servicio, pero eso. Claro, estaban un buen tiempo haciéndolo. Exacto. Ahora, el tema, por ejemplo, interlocking, es un elemento que ha estado en la prensa, es un elemento que podría surgir, o sea, es una herramienta muy, muy buena para evitar ese tipo de cosas. Por supuesto, no quiero decir que en los casos, ¿no es cierto?, de Nambigi o en los casos, ¿no es cierto?, Juan Hurtado, eso efectivamente haya habido una irregularidad, es lo que plantea la Fiscalía. Los abogados de ellos dirán lo contrario. Pero al menos poder advertir de manera mucho más nítida, mucho más prístina, el que existen ciertos conflictos o eventuales conflictos para que sea el directorio quien tome la decisión, ¿no? Claro, la gracia sería que con estas dos causas de interlocking, la definición de interlocking se haga pública y por lo tanto, proactivamente, yo creo que los consejos externos de las empresas deberían ser capaces de claramente definir dónde hay posibilidades de acusación de interlocking y no. Yo creo que definiendo que todas las personas son inocentes antes de que las condenen, y en esto quiero ser majadero, o sea, una acusación, falta que se demuestre que hayan incurrido en una falta, ¿no? Yo creo que la pura definición de interlocking es algo que debería afectar la elección de directores en esta pasada, y deberían ser extremadamente más cautos en la forma como lo eligen entre empresas. Tú dices, perdón, Antonio, de aquí hacia adelante, más allá de lo que... De aquí hacia adelante, ahí hay unas definiciones que, o sea, yo miré las dos acusaciones en la medida que los bufetes de abogados tengan tecnología de malla o de auditoría, debería ser bastante directo definir en qué empresas o qué no empresas podrían ser uno u otro personas candidatos. Claro, el argumento del caso de la defensa Vigi es que, y de Hurtado también, pero al menos Vigi lo ha hecho explícito, la defensa de ellos es que acá efectivamente se revisó, se preguntó y se tomó la decisión de, digamos, bueno o mala, pero se tomó la decisión y existía la información al respecto, y una de las condiciones que él puso fue precisamente que se entregaran informes en derecho para evitar que se le garantizara que no había, bueno, pero en fin, es una información que supuestamente estaba ahora, digamos. Pero parte de la renovación que tiene que ocurrir en todos los directorios, yo entiendo que hay jugadores que son buenos y que uno quiere tenerlos en el equipo siempre. Parte inevitable del sistema es que un jugador en muchos casos puede ser de un equipo o de un equipo transiciona a otro, pero acá el problema yo creo que cuando uno tiende a tener muchos directorios, el problema que existe es que estas definiciones son difíciles de monitorear. Exacto. O sea, me explico, empresa A tiene director Juan y empresa B tiene director Juan, ninguna compite, pero luego ambas compran empresas que están en el mismo sector que compiten mientras son directores. Yo creo que en Chile nos había pasado mucho por la cabeza que los directores podían estar en una situación de interlocking, no sé. Es lo que no había ocurrido hasta ahora. Estamos hablando con Antonio Díaz Araujo, socio en Holzer, respecto al tema de auditoría continua, de esta examinación continua para directores de otras empresas. Una cosa es el sector privado, pero me imagino el sector público también es un servicio que va a empezar a requerir de manera creciente, porque obviamente el tema de la selección, ¿no es cierto?, de personal, no solamente estoy hablando de cargos de autoridad, sino también las segundas o terceras líneas, que también son muy importantes, las relaciones en regiones. Es un producto obviamente que se puede enquistar de manera muy, muy eficiente, muy efectiva en aparatos tanto públicos como privados, ¿no? Absolutamente, por eso digo que las definiciones son claves en esto. Yo creo que está la ley la 20.393 que hace un conjunto de ejes de trabajo. Creo que para el sector público hay muchísimas leyes de probidad y todo lo demás, pero que creo que es importante las definiciones en esto. O sea, voy a qué definición. Quiero nombrar un jefe de servicio, pero él está casado con la subsecretaria de otro ministerio. ¿Es eso nepotismo? ¿No es nepotismo? ¿Se puede? ¿No se puede? Yo creo que también, nuevamente, insistir, somos un país chico, capital humano siempre ha sido nuestro problema. Aquí el punto es cómo creo reglas que balanceen y suban el nivel de las personas que estoy convocando al servicio público. Pero finalmente este tipo de herramientas son tremendamente útiles porque entregan, ¿no es cierto?, y hacen mucho más eficiente todos estos escaneos que se hagan obviamente al sector público y privado, ¿no? Elimina el yo creo, que yo creo que es
valga la redundancia. Yo creo es lo peor que puede pasar en estas situaciones. Es mejor decir, lo verificamos, lo miramos y conscientemente estamos dispuestos a asumir Exacto. O sabemos de esto, pero efectivamente no nos sorprendemos como no habitualmente. nos sorprendemos. Escribí una columna al respecto y que me enteré por la prensa. Es como, no quitándole mérito a ustedes, No, obvio. muchas veces estos son manzanas que están al llegar y cogerlas, ¿no es cierto? Es meterse a Google, pero ahora no te metes a Google, sino que lo haces de manera de escaneo completo automático, así que es muy... Y yo creo que en la medida que tú lo hagas, subes el nivel también, ¿no es cierto? O sea, el que quiera hacer trampa probablemente no va a buscar el Estado donde hacer trampa, va a buscar otro lugar. Y el costo va a ser mucho, mucho más alto. Antonio Díaz Araujo, socio en Holzer, muchísimas gracias por este contacto, esta conversación hoy día lunes 16 de enero, viendo un poco el tema de examinación continua, auditoría continua, tanto, insisto, en directorio, en el sector público, como tendencia digital y de herramientas de gestión tan importante para las administraciones, la jefatura y los directorios. Muchísimas gracias por este contacto y que tengas un muy buen día. Muchas gracias, Cristian. Saludos a todos los auditores. Muchas gracias. Esto es Pauta de Negocios.